Ni. No, no sé qué estoy haciendo. Ahí está. Déjame volver a poner mi porque ya no estoy viendo nada. Eh, yo decía que el pensamiento decolonial va como un paso más allá y habla de cómo no solamente se trata de incluir y cuestionar otras características, sino de reconocer que la explotación viene y el dominio y el privilegio, no lo dije así, la violencia, tienen otras caras que no solamente es el tema de género, sino también busca oponerse y ser mucho más ética y cuestionarse mucho más cómo se acerca a ciertas problemáticas de ciertas poblaciones y cómo se trabaja con estos temas y con estas poblaciones. Entonces, lo hace desde un lugar, desde como los espacios laborales e incluso académicos, y entonces hay ya varias teorías y yo creo que yo estoy muy pegada quizás en algunas de las cosas que hago, o por lo menos como asesoro a mis estudiantes de tesis de licenciatura y las de maestría en, a ver, ojo aquí, ¿no? Vamos a trabajar con víctimas, pero ¿por qué vamos a trabajar con víctimas? ¿Qué es lo que queremos? ¿Para qué? Eh, o vamos a trabajar con esta población, pero como por qué o para qué. A ver, si el conocimiento teórico de este tema es importante, pero como, ¿cuáles son las herramientas que vamos a utilizar? ¿Qué vamos a dejar? Porque de pronto una de las cosas que pasan sobre todo mucho en la vida académica y de investigación es que uno llega, mueve cosas, saca información, se va, hace un paper, da las gracias y ya, y no cambiamos nada. Eh, y no es que necesariamente tengamos que hacer intervenciones para cambiar, y por supuesto no estoy abogando a hacer intervenciones para cambiar según lo que nosotras pensamos que es lo mejor para las poblaciones, porque eso termina siendo bien intervencionismo blanco, pero sí pensar en qué dejamos o cómo contribuimos o cómo retribuimos a todo ese conocimiento y toda esa experiencia que estamos tomando para hacer publicaciones, para nuestra vida académica, para nuestro progreso laboral, etc. Entonces, me acabo de acordar. ¿Ven? Vida académica. Ay Dios. Entonces, una de las cosas que hace el pensamiento colonial es esta crítica y dice como, a ver, pidos, aguántate. Eh, Vamos a ver desde qué otro lado se puede hacer. Y hay ahora además un poco ahí ya como de riña y de debate, hay gente a la que no se le permite entrar a ciertos espacios. eh, y luego, bueno, cosillas ya de dinámica académica. Pero el pensamiento colonial yo creo que un pilar importante ahora de las teorías contemporáneas de género y otras. La teoría de colonial el pensamiento colonial tiene sus distintos puntos. A mí me gusta mucho, lo queremos mucho, en este perfil somos fans. Va. ¿Dudas de las olas, las teorías contemporáneas, etcétera? Antes de... No me sale ninguna. Perfecto. Les digo que de pronto me aceleré muchísimo. Estoy peleando. Ya son las 9. Eh, Me he hecho rápido, son varias cosillas, eh, pero me las he hecho rápido. ¿O quieren que nos vamos a descansar y dejamos estos últimos feminismos? Son América Latina, o sea, como ya feminismo por regiones, América Latina, África, Asia, Medio Oriente y en general como últimas tensiones, debates y reflexiones. Eh, y bibliografía recomendada. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué opinan? ¿Quieren que lo hagamos de una vez y terminamos y la siguiente sesión hacemos otra cosa?
o mejor agarramos aquí la siguiente sesión y nos vamos a descansar. Pues si quieres de una vez. A ver qué dicen tus compañeros. Yo no tengo tiempo. Yo puedo hacerle un... O sea, cualquiera más bien. También por ahí Belém, Janet, América, nos digan por cuál vota. Como usted guste. Mm. Vale. Se las voy a enviar. Sí, Janet. Además, ahora sí me he echado unas reflexioncillas más que el lunes, que creo que ya se me había fundido el cerebro cuando estaba dando clase. Sí, no, así lo cuente. Eh, va. Entonces, no estamos acá. Estamos acá. Por tanto, el día de hoy les digo que parece que no me sé sentar. No me sé sentar. Va. En América Latina tenemos como varias corrientes y varias líneas que han sido muy claves para informar algunas de las cosas que han pasado a nivel global eh, y algunas que son como muy características de la región y responden a cosas muy puntuales que nos pasan. Eh, entonces tenemos los feminismos decoloniales, situados, comunitarios y populares. Básicamente, como los temas eh, o problemáticas centrales de estos feminismos son las luchas contra el patriarcado, el racismo, el colonialismo y el extractivismo. Si bien es un poco esta mezcla que les decía entre la interseccionalidad y la decolonialidad, eh, pero como ven o se imaginan, tienen mucho que ver con la historia de la región. Entonces, una de las cosas que se dicen, y pasa lo mismo con África, y ahora voy allá, es una parte importante de la problemática de género en realidad la heredamos de la época de la colonia. Una de las cosas que nos pasa con mucha frecuencia en la región y en los países que han sido colonizados es que aprenden una historia de racismo, de patriarcado, de extractivismo que viene de las colonias. Por supuesto que acá tenemos unas historias tremendas de violencia y extractivismo también, pero eh, en una dinámica y en una dimensión distinta. Entonces, esa es una parte de las luchas. Otro tiene que ver con el rechazo al feminismo blanco liberal, eh, este feminismo que vela por los derechos de las mujeres blancas de clase media, sus derechos individuales, sus derechos eh, como políticos, pero pensados en ellas como yo tener mi credencial y mi papelito para ir a votar y yo tener mi credencial y mi papelito para poder ser votada. Y el feminismo comunitario y popular lo que habla es pues de lo comunitario, ¿no? De poner en el centro a la comunidad, de tener mucho más contacto con el territorio, ¿no? De como un poco de qué le duele al planeta y qué le duele a la tierra, de poder centrarnos en el aquí, eh, y las necesidades de aquí no porque la ya no sea importante, sino porque aquí no estamos mirando, o no se ha mirado en mucho tiempo, y el tema de la cosmovisión. Estas, estas relaciones tal cual con el cuerpo, bueno, sí, con el cuerpo, con la tierra, con el medio ambiente, con, tal cual con una cosmovisión diferente de la occidental patriarcal global. Un segundo. Guardo esto en la carpeta en la que va antes de que... Oh, no, se trabó.
y los movimientos intergeneracionales, indígenas, afros, campesinos y urbanos. Y una de las cosas claves de este tema, de este último tema, tiene que ver con igual como nuestra historia y la como evolución social y política que han tenido esta región. Entonces se habla de los movimientos intergeneracionales y del trauma intergeneracional un poco, que es esta noción de las cosas que se te pasan de generación porque hay una modificación como epigenética. Hay una cosa que pasa que le pasa a alguien que es tan fuerte que provoca un trauma que genera un cambio y que este puede transmitirse en generaciones posteriores o que por temas de violencia política no solamente o no necesariamente, no sé si esto ya está más estudiado y yo solo no lo sé, en un tema de modificación, pero sí cómo se heredan los silencios y cómo se heredan los miedos a hablar de ciertos temas. Y entonces estos movimientos intergeneracionales, indígenas, afros, campesinos y urbanos tienen este componente de hay ciertos temas y hay ciertas problemáticas que se vivieron en estas regiones, que se vivió en esta región, que son habladas con mucho cuidado por el riesgo que significan. Eh, y cómo esto informa también algunas prácticas feministas y algunos movimientos. Por ejemplo, las madres de la Plaza de Mayo y qué representan ahora las madres de la Plaza de Mayo. Eh, Corrientes clave, tenemos el feminismo comunitario de Julieta Paredes, que es una boliviana, que habla del cuerpo como el primer territorio de lucha, sobre todo el cuerpo de las mujeres, y está muy informado, o sea, primer territorio de lucha como mío como mujer con respecto al mundo y está un poco informado por algunas otras teorías también. Bueno, se alimentan, más bien diría, más que porque Julieta Paredes es doña señora Julieta Paredes, de estas nociones del el cuerpo como territorio de conquista, de la violación como arma de guerra, de etcétera. Y este gira mucho en torno como a centrarnos en lo comunitario, en el avance como colectivo, en el cuidado colectivo, en las mejoras comunitarias y no solamente en los procesos individuales, eh, y cómo se vuelven centrales estos movimientos comunitarios y estos procesos para pensar en lo político, ¿no? Y cómo el feminismo comunitario lo que busca es regresar primero como a mirar adentro eh, y ahí hacer política, y eso también es política, y luego pensar como en el partido, en la dirección, en bla. Bueno, más que más. Y luego tenemos el feminismo decolonial con María Lugones, siempre lo digo mal, que habla de la colonialidad de género, la reflexión que les decía como de cómo se heredan cosas y cómo el género corresponde a una dinámica igual en esta construcción colonial, igual a una dinámica de control y de dominio desde la colonialidad, o sea, del sometimiento absoluto y de cómo repite algunas de las prácticas de la época y cómo esta dinámica de género tan marcada con estos roles y con estas expectativas la aprendimos de ahí. No quiere decir que no tuviéramos roles, no quiere decir que nuestras comunidades eran las mejores porque estaban súper evolucionadas. En algunos casos sí, algunas comunidades, denme un segundo, voy.
Ya, una enorme disculpa. Es que tenía encargadas unas cosas de visión. Creo que ya estaba terminando con el tema de la colonialidad de género. Y luego tenemos a Ochi Curiel, que hace una crítica al feminismo institucional con un enfoque antirracista, lésbico y anticapitalista. No dice como todo esto que ustedes han hecho no está del todo bien, así que em, otra vez, como ven acá, hay como otras cosas que se conectan y, ¿no? Muy parecida al tema de la interseccionalidad. Eh, y el Ni Una Menos, ¿no? Como esta protesta masiva de los feminicidios surgida en Argentina, que corresponde, ¿no? Tiene como su ejemplo perfecto también como parte de la cuarta ola del feminismo con la implicación y etcétera de los movimientos sociales y del uso de redes sociodigitales. Eh, y que luego tiene esta réplica en el resto de América Latina y en otros lugares también. O sea, inserte aquí el resto, la larga lista. Eh, es que, ya no sé cómo, en serio no sé cómo sentarme. No, ¿qué hice? Va. Luego tenemos a África y los feminismos entre la tradición, la modernidad y la descolonización. Eh, una de las cosas que buscan, bueno, hay como tres puntos también principales de estos feminismos. Uno es la reivindicación de experiencias propias que están alejadas del modelo eurocéntrico, es decir, mejor les leo todas y ahorita explico qué. Los feminismos no necesariamente en oposición a la maternidad o a la religión y con temas clave son la educación, la salud, la maternidad, la genitalidad y la participación política. Un poco el punto de partida de este feminismo es decir, sí hay cosas que no nos gustan, hay cosas que están mal, hay cosas que no deben de suceder, pero lo voy a decidir yo en mis términos, en mi experiencia, para mi población, para mis comunidades, según mis religiones, según mis cosmovisiones, y no a partir de lo que tu mujer blanca, eh, cristiana católica, me vengas a decir del norte global y según tus cosmovisiones y según lo que para ti es importante. Entonces, busca criticar sus formas bueno, las formas que viven de dominación, de control y de poder, pero a partir de, como en sus términos, como a partir de su cancha y de sus visiones. Eh, una de las cosas que hacen entonces es la religión tiene un punto importante en los feminismos. Por supuesto, no todas las teóricas, no todos los feminismos de acá están atravesadas por estas, pero hay como puntos importantes y algunas de las teorías sí que están muy atravesadas por ahí. Uno es la religión, ¿no? Partir de lo que para cada comunidad, porque además hay un montón de religiones diferentes, hay un montón de visiones distintas, entonces partiendo de lo que para cada una significa, eh, y no se pelean con la religión, sino muchas de ellas lo utilizan como un bastión importante para defender cosas desde la perspectiva feminista o con perspectiva de género. Eh, la otra es el tema de la maternidad. Una de las cosas que pasaban con las primeras olas del feminismo es que había este rechazo, y bueno, incluso con la tercera ola, o en la tercera ola hubo un movimiento muy grande de rechazo a la maternidad y de casi si eres feminista no puedes ser madre, y si eres madre no eres feminista, y etcétera, como en esta cosa tajante de de negarlo porque era una cosa que se nos había asignado y nunca la pedimos. Y entonces, pues si eres una feminista de verdad, pues no le vas a hacer. Las feministas africanas dicen, oigan, espérense, o sea, como ser madre también es un privilegio y tiene, ¿no? Como puede tener cosas bellísimas y tiene cosas que nos gustaría, como que sí queremos vivir y que sí queremos compartir y queremos conocer, solo no lo queremos hacer en los términos que alguien más está diciendo que lo hagamos.
Y para nosotras renunciar a la maternidad no nos hace más feministas, sino rompe cierta cosa de la lógica y de la dinámica comunitaria. Eh, y bueno, sus temas clave de educación, salud, maternidad, genitalidad y participación política que tienen que ver un poco con uno con el poco acceso a la educación y a la salud, con los malos servicios de salud, con el maltrato de las mujeres en el acceso a los servicios de salud, pegado a ello el tema de la mutilación genital y los pocos espacios que tenían las mujeres, esto ya no están así, no todos los países, en algunos sigue siendo, por supuesto, de participación política. Esto ha cambiado, ¿no? África es gigante, por supuesto, son un montón de países, las dinámicas de cada país son súper diferentes, eh, pero buscar la participación política ha sido clave para algunas y también que sea como en sus propios términos, con sus medios, como en sus formas, y no necesariamente un asiento importante, sino una modificación en la dinámica. Eh, Exponentes hay eh, tres que creo que son fundamentales. Una que es como súper actual, súper acá. Yo tomé un taller, clase, charla, no me acuerdo qué, con ella hace todavía hace un par de años creo ya. Iba a decir hace poco, pero creo que no tiene tampoco. Chimamanda eh, tiene un libro que ya se hizo TED Talk, que pueden buscar así, todas deberíamos ser feministas, y es una cosa, es una chulada, es súper buena oradora además. Eh, entonces se disfruta mucho y bueno, tiene el TED Talk como ya largo. Digo, el libro. Eh, y habla un poco como del por qué sí ser feminista y por qué nos tocaría a todos ser feministas, ¿no? Como y un poco desde dónde. Eh, Afi Amadiume tiene un texto que se llama Male Daughters, Female Husbands, eh, habla del sistema de géneros flexibles en África precolonial, otra vez, ¿no? Reconociendo que mucho de lo que se vive ahora es herencia de la colonia y que África en sus diversas comunidades, como América Latina en sus diversas comunidades, tenían un sistema de género en algunas comunidades, un sistema de género flexible o fluido, eh, y que entonces, ¿no? Como la característica biológica no representaba tu tarea necesariamente o no correspondía con tu tarea. Entonces, esta es una reflexión interesante y retoma un montón de los ejemplos que tienen allá. Es interesante. Ya lo dije 4 veces. Eh, y Amina Mama, que habla de género y militarismo y de feminismo panafricanista, ¿no? Un poco como esta visión general y recupera muchos de los problemas o bueno, estos dos problemas como centrales para África, eh, y un poco como cómo se explica esta dinámica, por qué hay estos grupos militares y paramilitares tan fuertes, cómo se explica esta relación con el género, un poco como que es el primer huevo la gallina. Explico esto y hago una pausa. Feminismos de Asia y Medio Oriente, feminismos religiosos y casteados. En Asia, una de las cosas que encontramos es eh, como el uso de castas todavía, así como las castas que tenemos nosotros en la época colonial, el, semi- las castas y la división social por castas en algunos países asiáticos sigue siendo súper fuerte y es súper marcada. Hay algunos países que, que casi, no sé si es que está escrito, según yo, no, o sea, no es como que sea una ley que no pueden acceder a ciertos espacios, pero sí es evidente como el techo de cristal. Entonces, las poblaciones, como cómo viven ciertas poblaciones, cómo viven ciertas castas, cómo vive cierto grupo de gente que sí corresponde
con ese sistema de castas y la gente está súper como súper acostumbrada a ello y es un tema casi común de tenerlo, de traerlo a la mesa y de justificar cosas o de explicar cosas a partir de ahí. Uno de los casos importantes de este es el de India, con el feminismo Dalit. Y dos de las exponentes, yo la verdad tengo que serles muy honesta, el feminismo de Asia y Medio Oriente es creo que el feminismo que menos conozco. Tengo ya un año y es que un poquito más diciendo como tengo que meterme aquí porque más me parece súper interesante, pero la vida se complica. Y luego tenemos los feminismos en Corea, Pakistán, Filipinas y otras, pero sobre todo estos que hacen una defensa de los derechos LGBTIQIA más laborales y de migrantes. Y una de las características que no puse aquí es, no es característica, pero Pakistán, como muchos países asiáticos, tienen un tema muy importante de una problemática de el trabajo sexual. Y entonces hay algunos de los trabajos de algunas feministas que lo que hacen justamente es buscar defender, y no desde un lugar como de esto no se debe de hacer, o de criminalizar, o de criticar, o de juzgar, sino de buscar derechos para las trabajadoras sexuales y mejores condiciones de vida, acceso a salud, etcétera. Eh, Eso me parece como, no es que no los haya en otros lugares, pero como la fuerza y el peso que tienen en esta región es, a mí me parece como muy interesante. También por el nivel de comercio sexual que existe en la región. Pero... y el otro es el feminismo de Oriente, de Medio Oriente. Esto quizás podrían ser los temas, pero les digo que no soy ninguna experta en estos en particular. Tampoco mucho en el africano, pero hay cosas que conozco un poco más. Eh, y bueno, algún día lograré llegar ahí y podremos hablar más en profundidad, con mayor profundidad, pero no. Eh, Uno es el feminismo islámico, que lo que buscan hacer es una reinterpretación del Corán desde la igualdad de género. Entonces, en lugar de tomar, más bien, tratar de quitarle esta connotación al Islam como una religión profundamente machista y controladora de las mujeres, lo que buscan hacer las feministas a partir del Islam es hacer una reinterpretación y decir, a ver, como pidos, pero aquí en realidad no está hablando necesariamente de esto. O esta es una interpretación que han hecho desde los espacios de poder y en realidad eso no es lo que dice, ¿no? O simplemente como cuestionar algunas de las cosas. Esto, por supuesto, ha tenido repercusiones graves en algunos contextos, porque el ejercicio de poder efectivamente ha sido brutal por algunos y de violaciones y ejecuciones y etcétera. Pero a mí me parece muy interesante. Yo tengo muchas ganas de leer más sobre eso y tener conversaciones. Tengo algunas conocidas eh, feministas musulmanas que creo que sería como muy chido tener como una conversación más a profundidad. Eh, pero siento que me faltan herramientas. Bueno, otro de los temas es la defensa de los derechos sexuales, el fin del matrimonio infantil y la libertad de expresión. Eh, y de los derechos sexuales son derechos sexuales y reproductivos. Me faltó ahí la adenda. Eh, el fin del matrimonio infantil, esta es una de las regiones también que no es que no exista en el resto del mundo, pero Medio Oriente tiene un índice de matrimonio infantil altísimo. Eh, no sé, ahora que lo pienso. Pero todo este tema como de las child rights, que le llaman, tenemos también en como en esta línea, a Mona Elzaway, que dice que romper las reglas del patriarcado, que con su análisis sobre romper las reglas del patriarcado musulmán, y su frase está preciosa de me enfurece el patriarcado, quiero enfurecer a los que lo defienden.
desde el, como logramos romper una estructura tan rígida, eh, y no como dar como algunas, entiendo que da como algunas pautas y reflexiones de como por dónde habría que ir y cuáles son las cosas que podemos buscar hacer en respuesta a esto. Eh, y como ya quedan 7 minutos, me voy a echar esta y ahorita terminamos, 6 minutos y medio. Eh, Tensiones y debates. eh, por un lado tenemos, ¿no?, las tensiones y debates actuales sobre el feminismo blanco versus el feminismo interseccional, como el quién habla por quién, básicamente es la pregunta. Un poco denunciando esta, este ejercicio y dinámica de poder de las mujeres blancas europeas del norte occidental que asumen que pueden hablar por las experiencias de todas, por el solo hecho de ser mujeres, ignorando sus otros privilegios, como de raza y clase y etnia. Por otro lado, la colonialidad del poder y del saber y la colonialidad del género, que también tiene que ver con un poco con el quién habla con quién, pero además de cómo se acumula el poder y de cómo se hace este ejercicio de poder. Un poco, no toques mis historias son mías, no uses nuestras historias para hacerte otro paper y para hacerte más famosa y para tener más publicaciones y para hablar, esas historias son nuestras. Eh, y si quieres escribir de ellas, pues sentémonos a escribir, pero no me expliques mi vivencia. Eh, y un poco una pregunta que creo que les haré la siguiente semana como a manera de cierre, es si existe un feminismo universal. Es decir, si nombrarnos feministas nos para a todas abajo como el mismo gran paraguas. Eh, si hay que ponerle apellido al feminismo, si no todas las feministas defendemos eh, las mismas cosas, eh, o no, como cuál es el criterio mínimo para llamarnos feministas, etcétera. Conceptos clave de lo que hemos, como de estas, sobre todo de estas últimas fases, son el feminismo interseccional, transincluyente y antirracista. Eh, es como a mouthful, le dicen en inglés, este como concepto complicado como que tiene muchas palabras y que es muy complejo, eh, pero que habla de una posición de reconocimiento de la diferencia, de la otredad, del privilegio, etcétera. Otro de los puntos clave son las críticas al ONGismo, lo que hacen las ONGs o lo ONGHero, y al feminismo de mercado, ir a decir que yo estoy ahí, que voy a tomar como, voy a hacer cosas y voy a cambiar y tal, y luego más bien llego, me tomo la foto y me voy y ya bajé dinero para hacer mi intervención ahí, o sí hago la intervención, pero no dejo mecanismos para que sea sostenible la intervención y el cambio. Eh, o llego, recojo información y me voy y no dejo nada, o estas cosas que justo pasan alrededor del 8M de nos ponemos las banderitas, hablamos de tales cosas, bla, pero a puerta cerrada y al interior de las empresas, de las organizaciones, hay un nivel altísimo de violencia de género, de acoso, de hostigamiento, los techos de cristal, los pagos desiguales, los accesos a los entrenamientos, a las vacaciones, etc. Eh, y ya como para cerrar el día de hoy, una de las autoras que no mencioné, pero que sin duda es clave también es Audre Lorde. Eh, y es una frase que seguramente han visto ahora, bueno, ahora en el último año que dio muchas vueltas con todo el tema de Palestina.
em, que dice no estoy libre mientras alguna mujer no lo sea, aunque sus cadenas sean diferentes a las mías. Un poco en esta reflexión de no, que nos duelan cosas diferentes, no quiere decir que no me importe tu dolor. Nuestra experiencia es distinta, pero el, la, el impacto de la violencia de género y el impacto de la desigualdad es igualmente, puede ser igualmente terrible. Y listo, chicas, chicos. Eh, dudas, comentarios, reflexiones, caídas de 20, angustias. Hola, pues no, maestra, no, todo bien. Vale, gracias. Aquí les puse dos, bueno, un textito de Bell Hooks y esta página que tiene como toda la historia. Se llama primero la del feminismo, pero es la página del, o sea, les puse como ese segmento específico, pero es la página del Museo de... Ora, ora. Eh, del Museo Nacional de Historia de las Mujeres. eh, y me parece que es muy bonito, que tiene un montón de cosas interesantes. Tiene un montón de herramientas y materiales que creo que pueden ser útiles y la verdad es que no sé por qué no se me había ocurrido, ponérselo,